Siempre me he preguntado cómo se siente ser realmente amada por tu madre. No me malinterpretes, tuve una madre que cubrió mis necesidades físicas y se aseguró de que me fuera bien en la escuela, pero la calidez emocional estaba reservada exclusivamente para mi hermana menor, Rachel. Nuestra familia parecía perfecta sobre el papel. Papá trabajaba como ejecutivo senior en una firma de consultoría. Mamá administraba nuestra hermosa casa en las afueras y Rachel y yo asistíamos al mejor colegio privado del distrito. Pero en realidad era todo mucho más complicado de lo que parecía a primera vista. Olivia, tus resultados en la prueba de matemáticas son excelentes, decía mamá con un vistazo rápido a mi libreta de calificaciones antes de volverse a ver la última pintura con los dedos de Rachel. Oh, cariño, mira estos colores. Eres una artista tan talentosa. Recuerdo cómo ella pasaba horas en la habitación de Rachel ayudándola a organizar sus materiales de arte o escuchándola practicar canto. Mientras tanto, mis logros, calificaciones perfectas, victorias en el equipo de debate, medallas de la feria de ciencias, solo se reconocían con un simple asentimiento distraído. Papá era distinto. James Preston amaba a sus dos hijas por igual, pero sus constantes viajes de negocios y noches trabajando hasta tarde hacían que casi no lo viéramos. Cuando estaba en casa, intentaba compensar el tiempo perdido. ¿Cómo está mi pequeña abogada?, preguntaba mientras revolvía mi cabello, mientras yo estudiaba. ¿Y dónde está mi futura estrella de Broadway?, solía llamarle a Rachel. Pero esos momentos eran efímeros, como fotos dispersas en un álbum casi vacío. La única persona que realmente me veía era el abuelo William, el padre de papá. Él y mi abuela Ellen vivían al otro lado de la ciudad en una hermosa casa victoriana que siempre olía a tabaco de pipa y a libros viejos. En mis primeros años, antes de que todo cambiara, solía visitarnos con regularidad. Eres especial, Olivia, solía decirme con un brillo en sus ojos azules. Inteligente como un látigo y el doble de aguda. No dejes que nadie apague tu luz. Pero entonces llegó aquel día, tendría yo alrededor de 7 años cuando oí la discusión que lo cambiaría todo. El abuelo y mamá estaban en la cocina, sus voces alzándose por encima de los sonidos normales de la casa. No puedes seguir así para siempre, Catherine, decía el abuelo, con un tono inusualmente firme. No te metas en mi vida personal, respondió mamá con furia. No tienes derecho a entrometerte. No entendí de qué discutían entonces. Poco después, la abuela Ellen falleció de un ataque al corazón y el abuelo dejó de venir a nuestra casa por completo. Una noche, escuché a mamá hablando por teléfono con su amiga Sandra. Gracias a Dios ese viejo arrogante al fin entendió el mensaje, dijo con desprecio. Estoy completamente harta de sus intromisiones. Cuando pregunté si podíamos visitar al abuelo, la respuesta de mamá fue inmediata y severa. Si alguna vez me entero de que lo has visto, habrá consecuencias serias, Olivia. ¿Entiendes? Asentí, conteniendo las lágrimas, sin comprender por qué mi madre me alejaba de la única persona que parecía entenderme de verdad. Pero era muy joven, y el miedo a un castigo me mantuvo a raya, al menos por un tiempo. Los años pasaron lentamente hasta que cumplí 16, cuando finalmente encontré la forma de reconectarme con el abuelo William. Conseguí un trabajo como mesera en The Morning Brew, un café acogedor a unas pocas calles de su casa. No fue difícil convencer a mis padres de que trabajaba turnos extra. Mamá apenas prestaba atención a mi horario y papá estaba demasiado ocupado con el trabajo para notarlo. Volveré tarde hoy, decía sin mucha ceremonia durante el desayuno. Jenny se enfermó y la estoy cubriendo. Mamá solo hacía un gesto con la mano, desinteresada. Asegúrate de mantener tus notas. No queremos que este trabajo interfiera con tus estudios. Pero en lugar de trabajar esos turnos de más, me escapaba a la casa victoriana del abuelo. La primera vez que toqué la puerta, el corazón me latía tan fuerte que pensé que se me saldría del pecho. Olivia, sus ojos se agrandaron con sorpresa y se llenaron de lágrimas. Dios mío, mira lo grande que estás.
Aquella tarde se convirtió en muchas otras. Nos sentábamos en su despacho, compartiendo galletas que él compraba especialmente para mis visitas, y me contaba historias de su juventud, de papá cuando era joven, de sus viajes por el mundo. A veces me hacía pequeños obsequios, un libro antiguo, una pulsera delicada, una pluma fuente. «Era de tu abuela», dijo un día, entregándome un relicario plateado. «A ella le hubiera gustado que lo tuvieras tú». Nunca hablamos de mamá o de Rachel durante esas visitas. Si alguna vez las mencionaba, su expresión se ensombrecía de inmediato y cambiaba de tema. Aprendí a no mencionarlas. Cuando cumplí 18 y me aceptaron en la universidad estatal, todo cambió. Mudarse al campus me dio la libertad que tanto había deseado. Durante mi primera semana de clases, decidí que era hora de dejar de esconderme. «Mamá», anuncié durante una visita de fin de semana. «He estado viendo al abuelo con regularidad y voy a seguir haciéndolo. Ya soy adulta y elijo a quien quiero en mi vida». El rostro de mamá se enrojeció de ira. «¿Después de todo lo que te dije sobre mantenerte alejada de él? ¿Cómo te atreves a actuar a mis espaldas?» «Catherine», interrumpió papá, luciendo cansado pero decidido. «Olivia tiene razón, ya es adulta. Y William es mi padre. Si ella quiere tener una relación con él, es su decisión». Mamá salió de la habitación hecha una furia, pero yo me sentí más liviana que nunca. Por fin podía visitar al abuelo abiertamente, sin el peso del secreto. Nuestra relación se fortaleció aún más durante el siguiente año, lo visitaba entre clases y pasábamos horas hablando de todo y de nada. Se convirtió no solo en mi abuelo, sino en mi mejor amigo y confidente. Por eso, su muerte me devastó. Fue repentina, un ataque al corazón masivo mientras trabajaba en su jardín. Un momento estaba ahí, lleno de vida, y al siguiente, ya no. Me llamaron durante una clase matutina y sentí que el mundo se detenía. Recuerdo salir corriendo del aula sin apenas poder respirar ni pensar. Todos nos reunimos en la oficina del abogado para la lectura del testamento. El señor Harrison, un hombre canoso que había sido el abogado del abuelo durante décadas, se sentó tras su escritorio de caoba y se acomodó las gafas mientras se preparaba para leer el documento. Papá se sentó con la espalda rígida, el rostro marcado por el dolor. Rachel se movía nerviosa a su lado, mamá no dejaba de lanzarme miradas sospechosas. Yo me quedé mirando mis manos, tratando de mantenerme entera. ¿Empezamos?, dijo el señor Harrison antes de aclararse la garganta y comenzar la lectura. No estaba preparada para lo que escuché a continuación. Ninguno lo estaba. Yo, William Preston, en pleno uso de mis facultades, lego todos mis bienes y propiedades a mi nieta, Olivia Preston. El silencio fue ensordecedor. Levanté la mirada y vi que todos me estaban mirando. La herencia incluía la casa victoriana, sus inversiones, ahorros, todo, sumando casi 1,5 millones en total. Papá se veía sorprendido, pero guardó silencio. Rachel abrió los ojos con incredulidad, sin decir nada. Mamá explotó. «Esto es absolutamente escandaloso». Se levantó de su silla con el rostro lleno de rabia. ¿Cómo se atreve a dejárselo todo a ella? ¿Y Rachel? ¿Y James? Esto es completamente injusto. Catherine, por favor», papá intentó calmarla, pero ella estaba fuera de sí. «No», se giró hacia mí. «Tienes que compartir todo con tu hermana. La mitad debe ser para Rachel, es lo justo. No puedes quedarte con todo». Yo me quedé sentada, abrumada. Por supuesto que me importaba Rachel, pero esta había sido la decisión del abuelo. Su último deseo. «Mamá, yo no». «No me llames mamá», espetó. «Lo manipulaste, ¿verdad? Con esas visitas a escondidas durante años, lo pusiste en contra nuestra». «Señora Preston», intervino el señor Harrison. «El testamento es legalmente vinculante». Su suegro fue muy claro en sus deseos.
El resto de la reunión pasó en un borrón de términos legales y firmas. Mamá siguió furiosa, mientras papá y Rachel permanecieron callados. Pude ver la tristeza en sus ojos. A la mañana siguiente, volví sola a la oficina del señor Harrison. Necesitaba entender más sobre el testamento y cómo manejar la situación sin destruir completamente a mi familia. Señorita Preston, dijo él, observándome por encima de sus lentes. Hay algo más que debe saber. Sacó de su cajón una pequeña llave de latón. Su abuelo le dejó esto. Abre la caja fuerte de su despacho. Fue muy específico al respecto. Dijo que allí encontrará respuestas a todas sus preguntas. Conduje hasta la casa del abuelo en un estado de aturdimiento, sintiendo la llave increíblemente pesada en mi bolsillo. La casa victoriana estaba en silencio, vacía, con motas de polvo danzando en la luz de la tarde que entraba por las ventanas. Mis pasos resonaron en el suelo de madera mientras me dirigía a su despacho. La caja fuerte estaba oculta tras un cuadro del mar. Siempre me había gustado ese cuadro, sin imaginar el secreto que guardaba detrás. Me temblaba la mano al introducir la llave. Dentro encontré dos cosas, una carta dirigida a mí con la letra inconfundible del abuelo y un sobre de manila bastante grueso. Mi queridísima Olivia, empezaba la carta. Me dejé caer en su sillón de cuero, sosteniendo el papel con manos temblorosas. Si estás leyendo esto, significa que ya no estoy aquí para decírtelo en persona. Es algo que me ha atormentado durante años. Lo que voy a contarte será difícil de leer, pero mereces conocer la verdad sobre nuestra familia. Seguí leyendo, sintiendo que cada palabra me golpeaba en el pecho. El abuelo explicaba cómo había contratado a un investigador privado muchos años atrás, impulsado por sospechas que no podía ignorar. Sospechas sobre la paternidad de Rachel. La evidencia era innegable, escribió. Tu madre llevaba años teniendo un amorío con un hombre llamado Michael Pearson. Pero la verdadera conmoción llegó cuando descubrí que Rachel había nacido de esa relación. Me temblaban tanto las manos que tuve que dejar la carta a un lado por un momento. Abrí el sobre de manila y se derramaron decenas de fotografías. Allí estaba mi madre, mucho más joven, en actitudes íntimas con un hombre alto, de pelo oscuro, a quien nunca había visto. Entre las fotos había resultados de pruebas de ADN, una para mí y otra para Rachel. La jerga clínica confirmaba lo que el abuelo ya me había revelado. Yo era hija de James Preston, pero Rachel no lo era. La verdad me golpeó como una ola gigantesca. Todos esos años de frialdad, distancia, favoritismo evidente. De pronto, todo tenía un sentido espantoso. Mamá no podía quererme porque yo era hija de un hombre al que ella no amaba. Rachel era su niña preciosa porque era fruto de la relación con el hombre que sí amaba. Los recuerdos me inundaron, las constantes críticas de mamá hacia mí, su interminable adoración por Rachel, cómo se iluminaba su rostro cuando Rachel entraba a una habitación mientras apenas me hacía caso a mí. No era simple favoritismo, era la diferencia física entre dos amores completamente distintos. Seguí leyendo la carta del abuelo, descubriendo la verdadera tragedia de nuestra familia. La discusión que presencié siendo niña cobró un sentido doloroso. Tu madre me chantajeó ese día, escribió el abuelo. Me dijo que si le contaba a James lo de su aventura y la verdadera paternidad de Rachel, lo destruiría. Me suplicó que guardara silencio, diciendo que había terminado su relación con Michael y que quería salvar su matrimonio. Me costó sostener la carta mientras leía cómo el abuelo había decidido callar, no por mi madre, sino para proteger a su hijo y a sus nietas de una verdad que rompería su mundo. Pero el peso de ese secreto había cobrado otra víctima. Tu abuela Ellen era muy sensible a los asuntos de la familia y su corazón débil la hacía vulnerable. Cuando descubrió la traición de Catherine, el impacto fue demasiado para ella. Murió de un ataque al corazón esa misma noche. Es algo que jamás pude perdonarle a tu madre. Las lágrimas me nublaron la vista al recordar la sonrisa amable de la abuela Ellen,
sus manos suaves, la manera en que me peinaba cantando viejas canciones de cuna. Su muerte siempre me había parecido súbita, pero ahora entendía la cruel verdad detrás de ella. Mi queridísima Olivia, proseguía la carta. Te dejo toda mi fortuna no solo porque te amo profundamente, sino porque eres verdaderamente de mi propia sangre. Eres hija de James, una auténtica Preston. Sé que sabrás administrar esta herencia con sabiduría y gracia. Sin embargo, tienes la libertad absoluta de compartir el dinero como mejor te parezca. Mi único deseo es que uses esta verdad para impartir justicia en nuestra familia de la forma que creas correcta. La carta terminaba con una disculpa final por cargarme con semejante verdad, pero yo sabía que no había vuelta atrás. Después de una noche sin dormir, asimilando todo lo que había descubierto, tomé mi decisión. El sábado siguiente conduje hasta casa de mis padres con el sobre de pruebas guardado con cuidado en mi bolso. Mamá abrió la puerta con su frialdad habitual, pero esta vez no me dolió como antes. Ahora entendía por qué nunca había podido quererme de verdad. Necesitamos hablar, dije con firmeza, siguiéndola hasta la sala de estar donde había pasado tantos años intentando ganarme su aprobación. No hay nada de qué hablar, espetó. Tienes que compartir la herencia con Rachel o tomaré acciones legales. No puedes quedarte con todo el dinero. Respiré hondo. Lo sé todo, mamá. Sobre el verdadero padre de Rachel, sobre tu aventura con Michael Pearson, sobre cómo murió la abuela. La sangre abandonó su rostro, pero se recuperó rápidamente. ¿De qué tonterías hablas? El abuelo contrató a un investigador privado, dije, con voz firme a pesar de que mi corazón latía con fuerza. Tengo las fotos, las pruebas de ADN, todo. Y estoy dispuesta a compartir la herencia con Rachel, pero con una condición, tienes que contarle la verdad a papá y a Rachel. ¿Cómo te atreves a querer chantajearme? Estalló. ¿Crees que arriesgaría mi matrimonio y mi relación con Rachel porque me amenazas? Adelante, trata de destruirme. Voy a asegurarme de que todos sepan lo manipuladora y avariciosa que eres. Nadie te creerá. Creerán la prueba de ADN, murmuré con calma. Sal de mi casa. Gritó. Y no creas ni por un momento que no lucharé. Arruinaré tu reputación antes de que destruyas mi vida. Esa noche, ya en mi dormitorio de la universidad, mi teléfono no paraba de sonar con notificaciones. Cuando abrí Facebook, sentí que se me helaba el corazón. Mamá había publicado un largo texto sobre mí y ya estaba recibiendo mucha atención. Nunca pensé tener que escribir esto, comenzaba su mensaje, pero necesito advertir a todos sobre el comportamiento cruel y manipulador de mi propia hija. Olivia. El texto continuaba, pintándome como una maquinadora que había lavado el cerebro de mi abuelo para que me dejara todo su dinero. Me negaba a compartir la herencia con mi inocente hermana, demostrando lo codiciosa y despiadada que supuestamente era. Aseguraba que yo había envenenado la mente de mi abuelo durante años, todo por dinero. Mientras leía los comentarios, sentí que la sangre me hervía. Tíos, primos, amigos de la familia, todos comprando la versión de mi madre. Siempre sentí que había algo extraño en esa chica, mi tía Sarah. Asqueroso comportamiento, la criaste mejor que eso, mi tío Robert. El dinero saca a relucir la verdadera naturaleza de la gente, mi prima Jennifer. Incluso la mejor amiga de mi madre, Sandra, comentó, siempre fue una niña difícil, Catherine, ahora todos ven por lo que pasaste. Cerré la laptop y me tumbé en la cama, mirando al techo. Mamá pensaba que con este escarnio público me destruiría, pero lo único que logró fue hacer más firme mi determinación. Después de 3 días de cuidadosa planificación, la llamé a casa. Mamá contestó al segundo timbrazo. ¿Qué quieres?, preguntó con frialdad. He estado pensando, contesté, esforzándome por sonar tranquila. Quizá tengas razón. Tal vez deberíamos discutir todo esto en familia. Me gustaría ir a cenar, hablar para que podamos lograr paz.
Solo nosotros 4. ¿Qué te parece este sábado? Puedo llegar temprano y ayudarte a cocinar. El sábado está bien, respondió, con un tono notablemente más cálido. Haré tu lasaña favorita. Perfecto, dije, permitiéndome una pequeña sonrisa. Tengo ganas de aclarar todo. Tras colgar, me dirigí a mi escritorio y abrí el sobre del abuelo. Tenía ahí todo lo que necesitaba. Mamá creía haber ganado esta ronda con su ataque en redes sociales, pero no tenía idea de lo que estaba por suceder. La cena del sábado lo cambiaría todo, y esta vez yo controlaría la narrativa. El sábado por la noche llegó cargado de tensión, aunque solo yo sabía lo que estaba por pasar. Mamá había preparado lasaña y el aroma familiar invadía el comedor con una ironía casi cruel. Nos sentamos a la mesa, papá en la cabecera, mamá a su derecha, Rachel a su lado y yo enfrente. Antes de comer, dije, dejando mi tenedor a un lado, me gustaría decir algo. La sonrisa de mamá era de triunfo mientras alargaba la mano hacia su copa de vino. Claro, querida. He pensado mucho, continué, sobre la familia, la justicia y lo que el abuelo habría querido. Hice una pausa y noté cómo la sonrisa de mamá se ensanchaba. He decidido que la herencia debe dividirse en partes iguales entre Rachel y yo. Oh, Olivia, exclamó mamá, casi radiante de satisfacción. Estoy tan orgullosa de ti por tomar la decisión correcta. Sabía que al final harías lo honorable. Rachel me sonrió tímidamente y papá asintió con aprobación. ¿Ves?, añadió mamá, incapaz de contenerse. Esto demuestra una gran madurez. Me alegra ver que al fin te avergonzaste de tu comportamiento anterior y recapacitaste. Dejé que sus palabras flotaran en el aire unos segundos, sintiendo una ligera sonrisa formarse en mis labios. Su discurso de victoria hacía que lo que venía a continuación fuera aún más poético. En realidad, dije en voz baja, hay algo más que todos deben saber. Metí la mano en mi bolso y saqué la carta del abuelo. Hay una razón por la que el abuelo me dejó todo a mí. Y ya es hora de que lo sepan. El rostro de mamá se puso pálido. Olivia, no. Pero yo ya estaba leyendo. Mi queridísima Olivia, lo que voy a compartir será difícil de oír, pero mereces conocer la verdad sobre nuestra familia. Leí todo, como el abuelo había contratado a un investigador privado, como descubrió la aventura con Michael Pearson, la evidencia de la paternidad. De vez en cuando levantaba la vista. Los ojos de mamá seguían fijos en el mantel, su rostro oscilaba entre la palidez y el rubor intenso. Papá pasó de la confusión a la sorpresa y luego a la rabia. Rachel apretaba el borde de la mesa con manos temblorosas. Los exámenes de ADN lo confirmaron todo, continué con firmeza. Rachel no es hija de James, sino de ese hombre con quien mamá tuvo la aventura. Esto es absurdo. Trató de interrumpir mamá, con la voz temblorosa. Tengo pruebas, respondí, mostrando el sobre. Fotos tuyas con Michael Pearson, los resultados de ADN. Papá me arrancó el sobre de las manos, con los dedos temblorosos. Las fotos se deslizaron sobre la mesa, mamá con el hombre de pelo oscuro, besándose, caminando juntos, un sinfín de momentos capturados por la cámara del investigador. Luego vinieron los resultados de ADN, con el lenguaje clínico que lo confirmaba todo. ¿Cómo pudiste? La voz de papá era un rugido contenido, apenas controlado. Todos estos años, todas estas mentiras. Puedo explicarlo, sollozó mamá, con el rímel corriéndole por las mejillas. James, por favor. No fue lo que piensas. Yo era joven, estaba confundida. ¿Confundida? Papá se levantó tan bruscamente que la silla se cayó al suelo. Tuviste una aventura, te quedaste embarazada, me hiciste creer que la niña era mía y lo llamas confusión. Rachel se levantó y corrió escaleras arriba. Mamá intentó seguirla, pero papá se lo impidió. Ni se te ocurra, gruñó. Ya has hecho suficiente daño.
Mamá se quedó allí, al lado de la mesa, llorando y suplicando perdón. Los meses siguientes fueron un caos de trámites legales y crisis familiar. Papá pidió el divorcio casi de inmediato, y su abogado argumentó años de engaño para reclamar la mayoría de sus bienes compartidos. Rachel y yo nos encontramos en una cafetería tranquila una semana después de la revelación. Llevaba días llorando sin parar. No sé ni quién soy ahora, me dijo con la mirada perdida en su café intacto. Eres mi hermana, respondí con firmeza, tomándola de la mano. Aunque no compartamos la misma sangre, sí compartimos el corazón. Eso no va a cambiar. Hablamos durante horas aquel día. Le mostré la carta del abuelo, explicándole todo con detalle, cómo había descubierto la verdad, cómo eso afectó a la abuela, por qué mantuvo el secreto tantos años. Quiero que tengas la mitad de la herencia, le dije. El abuelo me dio la libertad de usar ese dinero como quisiera, y tú eres mi hermana, independientemente del ADN. Rachel rompió a llorar de nuevo, pero esta vez con una sonrisa en los labios. Cumplí mi palabra y dividí la herencia en partes iguales con ella. Parte del dinero lo usamos para ayudar a papá a comenzar de nuevo, se mudó a un apartamento pequeño y necesitaba reconstruir su vida desde cero. La tormenta en redes sociales se revirtió dramáticamente cuando salió a la luz la verdad. Todos esos familiares que me habían criticado en línea de pronto se quedaron callados y empezaron a enviarme mensajes de disculpa. Olivia, lo siento mucho por lo que dije, escribió mi tía Sara. No tenía idea de lo que había hecho tu madre. Debimos haber sabido que no se puede juzgar sin conocer la historia completa, puso mi tío Robert. Hasta Sandra, la mejor amiga de mamá, me contactó. Defendí a Catherine durante años, sin saber el dolor que te estaba causando. Espero que puedas perdonar mis comentarios. A veces, en momentos de calma, me pregunto si hice lo correcto. Si valió la pena destrozar mi familia, si la verdad justifica el dolor que sufrió Rachel, la destrucción del matrimonio de mis padres, el escándalo público. Pero entonces recuerdo los años de abandono emocional, la forma en que mamá manipuló a todos, el dolor que le causó a papá con su engaño de décadas. Pienso en la abuela Ellen, que murió porque no pudo con la verdad. Recuerdo al abuelo, llevando él solo esa carga todos esos años, tratando de proteger a todos hasta el final. No lo hice por venganza. Lo hice por justicia, por papá, que merecía saber la verdad sobre su matrimonio, por Rachel, que merecía conocer su verdadera identidad, por la abuela, cuya muerte necesitaba ser entendida, y por el abuelo, que confió en mí para arreglar las cosas. Mamá sigue viviendo en la misma ciudad, pero no he hablado con ella desde aquella noche. A veces veo sus publicaciones en redes sociales, donde se presenta como una víctima de una familia vengativa, pero ya casi nadie le cree. La verdad tiene la costumbre de permanecer firme ante las mentiras, por muy elaboradas que sean. Papá, Rachel y yo nos hemos vuelto más unidos a raíz de todo esto. Cenamos juntos cada semana, apoyándonos mientras seguimos sanando. Rachel estudia ahora terapia de arte, usando su propia experiencia para ayudar a otros con traumas familiares. Papá ha empezado a tener citas de nuevo, aprendiendo poco a poco a confiar. Y así, tras años de secretos, dolor y mentiras, la verdad finalmente salió a la luz. Fue doloroso, sí. Pero también fue liberador. Y, en último término, necesario para que todos podamos seguir adelante con nuestras vidas.